Los secretos ocultos de la Atlántida. ¿Qué pensarían si les dijera que, según los antiguos griegos, hubo una civilización tan poderosa y avanzada que un solo día y una sola noche bastaron para borrarla por completo del mapa, tragada por el mar? ¿Se trata de un mito o de un recuerdo histórico? Ese enigma nos acompaña desde hace más de 2 milenios. Y hoy, en esta clase especial de historia que vamos a compartir juntos, viajaremos por los caminos de la filosofía, los mitos y la arqueología para tratar de entender qué secretos ocultos guarda el misterio más fascinante de todos los tiempos, la Atlántida. El origen del mito. Platón, maestro y narrador. Para comenzar, debemos remontarnos a la antigua Grecia, al siglo IV a.C. Imaginen que nos trasladamos a la Academia de Platón, ese lugar donde los jóvenes se sentaban en círculos, bajo la sombra de los árboles, para escuchar a uno de los pensadores más grandes de la historia. En medio de debates sobre política, ética y filosofía, Platón relata una historia muy distinta, casi como si quisiera romper el esquema de lo que normalmente se enseñaba. No habla de lógica ni de geometría, habla de un imperio perdido. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón asegura que la historia no es invención suya. Dice que viene de mucho antes, transmitida de boca en boca. Primero contada por sacerdotes egipcios a Solón, uno de los sabios de Grecia. Luego heredada por las generaciones hasta llegar a él. Según el relato, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, existía una enorme isla continente. Allí floreció una civilización magnífica, rica en recursos y con un ejército capaz de dominar buena parte del mundo conocido. Pero no se trataba solo de poder militar. La Atlántida era descrita como un modelo de perfección, con una capital construida en círculos concéntricos de tierra y agua, conectados por canales y puentes. Y en el centro, un templo dedicado a Poseidón, dios del mar, cubierto de plata, oro y un metal misterioso llamado oricalco, que brillaba como fuego encendido. Ahora bien, aquí quiero detenerme y hacerles una pregunta como si ustedes fueran mis alumnos. Si estuvieran allí, escuchando a Platón, ¿habrían creído que contaba una historia real o simplemente una metáfora para enseñar una lección moral? La Atlántida en su esplendor. Visualicen por un instante cómo habría sido caminar por la Atlántida en su época dorada. Calles amplias, adornadas con estatuas de dioses y héroes, murallas enormes hechas de metales preciosos, jardines colgantes que parecían competir con los de Babilonia, y todo organizado en una estructura geométrica perfecta, como si sus arquitectos hubieran querido imitar la armonía del cosmos. La riqueza era tal que no faltaba nada. Agricultura fértil gracias a tierras abundantes, minerales valiosos en cantidades casi infinitas, bosques inmensos que proveían de madera para construir, caballos y ejércitos preparados para expandir el imperio. Puertos repletos de barcos listos para navegar más allá del horizonte. Platón incluso describe que tenían una flota inmensa, capaz de conquistar territorios en Europa y el norte de África. La Atlántida, según él, era un paraíso terrenal, y como suele ocurrir en la historia humana, cuando alguien tiene demasiado, comienza el riesgo de perderlo todo. El principio del fin. Platón nos advierte que los atlantes, en sus orígenes, eran un pueblo justo. Gobernaban con sabiduría, respetaban a los dioses y vivían en equilibrio con la naturaleza. Pero con el tiempo, la abundancia los volvió arrogantes. La ambición por conquistar más territorios y dominar a otros pueblos quebró el equilibrio. El poder, en lugar de usarse con justicia, se convirtió en un instrumento de opresión. En ese punto de la historia, los dioses, según Platón, decidieron intervenir. El castigo fue rápido y devastador. En un solo día y una sola noche de infortunio, la Atlántida fue arrasada por terremotos, erupciones y maremotos tan grandes que hundieron la isla entera bajo el océano. El relato suena a mito, sí, pero también resuena como advertencia. Pregúntense,
¿Cuántas veces en la historia hemos visto imperios caer por la ambición? Roma, Babilonia, incluso civilizaciones modernas, todas nos recuerdan que ningún poder es eterno. Hipótesis históricas, mito, metáfora o cataclismo real. Aquí empieza lo interesante. Durante siglos, historiadores, arqueólogos y científicos se han preguntado, ¿tenía Platón alguna base real para su relato? 1. La erupción de Santorini, Tera. En el siglo XVI a.C., la isla de Tera, actual Santorini, explotó en una erupción volcánica de proporciones colosales. La explosión fue tan fuerte que destruyó ciudades enteras, lanzó toneladas de ceniza al aire y provocó tsunamis que golpearon las costas del Mediterráneo. Muchos creen que este evento pudo haber inspirado el mito de la Atlántida. De hecho, los restos de la civilización minoica muestran que eran avanzados, con arquitectura impresionante y comercio floreciente, hasta que fueron devastados por esta catástrofe. Segundo, hundimientos en el Atlántico. Geológicamente, el océano Atlántico está lleno de fallas y dorsales submarinas. No sería descabellado pensar que una isla o archipiélago entero pudo haberse hundido tras un terremoto o un cataclismo. 3. La Atlántida como metáfora. Para otros estudiosos, Platón jamás quiso que creyéramos literalmente en la Atlántida. Era una alegoría, una historia inventada para enseñar a los atenienses los peligros de la arrogancia y la corrupción. Pero aquí surge el dilema. ¿Por qué Platón dio tantos detalles concretos, medidas exactas, descripciones precisas de la ciudad, nombres de reyes, si solo se trataba de un mito moral? La obsesión por encontrarla. La Atlántida no quedó en los libros. Durante siglos, su eco ha alimentado expediciones, teorías y obsesiones. En la Edad Media, se pensaba que estaba en las Islas Canarias o en las Azores, lugares misteriosos en medio del Atlántico. Durante la época de los grandes descubrimientos, hubo quienes creyeron que América era la Atlántida redescubierta. En el siglo XIX, cuando la arqueología moderna comenzaba a florecer, aparecieron teorías que la ubicaban en el Caribe, en las Bahamas o incluso en las profundidades de Cuba. Y en tiempos recientes, algunos investigadores han sugerido lugares tan sorprendentes como la Antártida, argumentando que bajo su hielo podría esconderse un continente perdido. Incluso exploradores como Cristóbal Colón llevaban en mente la idea de que sus viajes podían acercarlos a la mítica isla. El mito no muere porque, de alguna manera, responde a un deseo profundo. El anhelo de que todavía existan misterios esperando ser descubiertos, teorías ocultas y esotéricas. Aquí la historia se vuelve aún más fascinante. Existen teorías que aseguran que los atlantes dominaban secretos que hoy apenas podemos imaginar. Energía basada en cristales capaces de concentrar el poder del sol. Conocimientos astronómicos avanzados que les permitían medir el tiempo y las estrellas. Técnicas de construcción tan precisas que incluso las pirámides egipcias o los templos mayas habrían sido herencia de sobrevivientes atlantes. Algunos van más lejos y hablan de contactos con seres de otros mundos, que habrían compartido tecnología y conocimiento. Por supuesto, estas teorías carecen de pruebas sólidas, pero lo curioso es que se mantienen vivas, porque la Atlántida no solo es un mito, es un símbolo del conocimiento prohibido, de lo que alguna vez pudo existir y fue arrebatado de nuestras manos. Comparaciones con otras civilizaciones perdidas. No olvidemos que la Atlántida no es el único relato de ciudades que desaparecieron. En Mesopotamia, se habla del diluvio universal, un cataclismo que arrasó a la humanidad. En América, los mayas y los aztecas conservan mitos de mundos destruidos por agua o fuego. En Asia, existen relatos de continentes hundidos, como Lemuria o Mu. Esto nos hace pensar, ¿y si la Atlántida es solo una de muchas memorias de catástrofes reales que nuestros antepasados transmitieron en forma de mito? La lección de la Atlántida. La Atlántida puede ser un mito,
una alegoría o incluso un recuerdo distorsionado de un evento real. Pero lo que es innegable es su poder. Es un espejo en el que podemos ver reflejada la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones humanas. Nos enseña que la ambición sin límites conduce al desastre y que ni siquiera los imperios más poderosos son eternos. Pero también es una promesa, la idea de que aún existen secretos por descubrir bajo las aguas del mundo. Tal vez algún día, las profundidades del océano nos revelen restos de ciudades que confirmarán que Platón no hablaba solo de un mito. Mientras tanto, la Atlántida seguirá viva en nuestras mentes, como el recordatorio de que entre la historia y la leyenda siempre hay un terreno donde nacen los grandes misterios. Si este viaje al corazón de la Atlántida les ha hecho reflexionar y soñar, los invito a suscribirse a Travesía en el Tiempo, darle like y compartir el video. Así seguiremos creciendo y podremos hacer más contenido interesante para ustedes. Escriban en los comentarios cuál otra historia les gustaría que investigara y hacerle un video sobre ella. Porque recuerden, la historia no es solo lo que está en los libros. La historia también es lo que aún espera oculto bajo las aguas del tiempo.